TVU Noticias Matinal. Miércoles 11 de octubre, 9 de la mañana, ya comenzamos el ombligo de la semana, con esta semanita obviamente más corta, producto de lo que fue el feriado del pasado lunes. Hartas informaciones, tanto en el plano nacional, regional, como también en lo internacional, con lo que está ocurriendo en Israel, también en la Franja de Gaza y en Palestina. Vamos a estar conversando también acerca, por ejemplo, del impacto económico, de lo que significa esta ya declaración de guerra, de lo que está ocurriendo en aquella zona. Pero antes, vamos a conectar con nuestras redes sociales, donde cada día nosotros les presentamos una encuesta en nuestra plataforma de X para que usted interactúe con nosotros. En este caso, en relación ya a lo que van siendo los avances del proceso constitucional. Faltan 67 días para el plebiscito de salida con votación obligatoria de la propuesta de nueva constitución para Chile. Hoy usted votaría a favor, en contra. Tiene 23 horas para manifestar su voto. Recuerde también hacer su comentario en la cajita ahí abajo para también poder saber cuál es su opinión. Y tenemos actualización en todo lo que viene siendo el proceso constitucional, porque ya va en la recta final del proceso y los partidos también están ahí realizando y buscando lo que vienen siendo los consensos. Este miércoles el pleno de la comisión experta debería comenzar a votar las observaciones ingresadas por los comisionados al texto emitido por el Consejo Constitucional. Además, se extendió el plazo para entregar observaciones a propuesta de Consejo Constitucional que fue también aprobada por unanimidad de los miembros. Extender al menos hasta las 14 horas de este miércoles 11 de octubre el plazo para la presentación de observación al texto aprobado por el Consejo Constitucional, el cual vencía inicialmente esta jornada a las 23:59 ayer. 10 de octubre a las 23:59, entonces vencía el plazo para entregar observaciones y se amplió al menos hasta hoy a las 14 horas. Recordemos que también el pleno de las y los 24 comisionados votará dichas observaciones el jueves 12 de octubre. Para que las observaciones eso deben contar con la aprobación de los 3/5, es decir, con los votos de 14 comisionados o comisionadas. Eso entonces en relación ya a lo que va a ser en un futuro en diciembre. 17 de diciembre será la fecha, domingo 17 de diciembre, para ya iniciar esta votación por parte de la población. Recordemos también lo que ha significado, que lo hemos conversado también en nuestra edición central. En caso, probablemente, depende ahí de la votación y de lo que ocurra dentro de este proceso, si llegamos o no aquel 17 de diciembre a manifestar nuestro voto como ciudadanos de este país. Bueno, ya vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, Ariel Llévenes, economista de Cor Biobío, ya para dar este análisis de lo que está ocurriendo en Israel. Ayer conversábamos también con Víctor Hugo García, quien es analista internacional y docente de la Universidad de Concepción, en el plano un poco más político. Pero ahora nos vamos a ir a lo económico. ¿Qué es lo que significa? Porque se habló, por ejemplo, de alzas en algunos productos, como lo es el combustible, pero podamos traducir también para que la gente lo pueda ver en la casa. Primero que todo, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, siempre es un agrado estar acá. ¿Qué es lo que significa lo que está ocurriendo en Gaza, en Palestina, en Israel, en el plano económico? A ver, lo primero que a mí me parece importante de destacar y no soslayar es la catástrofe humanitaria que significa cualquier guerra, ¿ya? Nos encontramos en esta circunstancia, en una situación, yo creo que nunca lo habíamos vivido, ya como humanidad. Si bien hemos tenido distintos conflictos de distintas escalas, creo que los conflictos que estamos viviendo en el último tiempo nos obligan a tener una mirada un poquitito distinta, más compleja tal vez de la situación, toda vez que por las repercusiones económicas, decimos, y sociales que trae también esto aparejado. Fíjese que cuando comienza la crisis en Ucrania, todos pensamos inicialmente que iba a ser una crisis corta, ¿ya? Donde Rusia prácticamente iba a entrar, iba a anexarse los territorios que esperaba y terminar esto. Y nos encontramos ya con un conflicto de bastante extensión y con distintas complejidades que ha ido teniendo a lo largo del tiempo. Creo que en esta oportunidad
nos estamos enfrentando también a un escenario bastante distinto a lo que se había vivido anteriormente respecto de la Franja de Gaza, ¿ya? Dicho eso, en términos económicos vamos a tener sin ninguna duda repercusiones importantes. No podemos esperar que un evento, por mucho que ocurra en los lados del mundo, no tenga repercusiones en nuestro hogar, en nuestra familia. Lo primero dice relación con los precios del petróleo y la zona donde este conflicto se está produciendo. Ahí hay que recordar que Chile es un demandante neto de petróleo, ¿ya? Nosotros no tenemos producción propia, por lo tanto somos absolutamente dependientes de lo que ocurra en el mercado internacional, y esto, lamentablemente, este conflicto no se encuentra en el plano económico con un precio del petróleo que a nivel internacional ya estaba elevado, ¿no? El segundo, como una segunda derivada, ojo con los próximos meses, porque cuando el hemisferio norte, que es un hemisferio también fuertemente consumidor de petróleo, entra en invierno, obviamente los requerimientos energéticos crecen y por lo tanto nuevamente el precio del petróleo tiende a tensionarse al alza. Lo que vamos a tener entonces en ese escenario es, lo más probable, una tensión importante sobre los precios de los combustibles. Ahí tenemos una primera derivada. Una segunda que dice relación también con el momento en que nos encontramos como país, es con las tensiones que se producen sobre el tipo de cambio, ¿ya? Cuando se producen estos conflictos de escala internacional, usualmente los inversionistas tienden a refugiar sus inversiones en algunas monedas duras o en algunas inversiones que tiendan a proteger los recursos. Correcto, y ahí entonces el dólar siempre aparece, el dólar y el euro aparecen como las monedas más confiables en este momento. ¿Qué es lo que vamos a tener entonces? Una presión también, lo más probable, al alza sobre el tipo de cambio, cosa que también nosotros ya estamos enfrentando un tipo de cambio elevado, por lo tanto, nuevamente presiones por ese sentido. Cuando se tensiona el tipo de cambio, se vuelve a tensionar el precio de los combustibles ahora en el plano interno. Ya tenemos que pagar más pesos por dólar y por lo tanto las exportaciones se encarecen, las importaciones se encarecen. Y así entonces tenemos un segundo elemento importante. El tercero, que es el más preocupante a mi juicio, es que nosotros tenemos una cadena productiva, sobre todo en el plano de los alimentos, muy indexada a lo que pueda pasar con los combustibles por el transporte fundamentalmente, ya que tiene una fuerte carga de uso de combustible. En ese plano, nosotros ya estamos enfrentando también precios elevados en algunos alimentos. Ya esto no es generalizado. Sabemos, gracias a Dios, que la inflación nos había ido dando pequeños respiros en los últimos periodos. Cercana al 5% actualmente. Sí, pero esto sin duda que se va a recrudecer. Yo diría que esos son los tres grandes elementos. La mayor preocupación, como digo, lo primero es alimentos, porque repercute directamente sobre los hogares. En segundo lugar, por cierto, también transporte, en nuestras actividades cotidianas. Hay harto entonces en el sentido bien macro de lo que viene siendo también obviamente el tema de importaciones, el tema también del intercambio tanto a nivel nacional, obviamente dentro del transporte, como a nivel internacional, lo que significa, por ejemplo, para Chile el hecho, por ejemplo, de no tener acceso a combustible de forma, al menos dentro de nuestro territorio, como sí lo tienen también algunos países vecinos de acá de Sudamérica. También, ¿qué es lo que ocurre? Porque recuerdo también, por ejemplo, el tema de lo que cuando empezó el conflicto de Rusia en Ucrania, también ya, claro, comienza a escalar esto. Pero también hay un tema de que fue un poco más breve también, o sea, un periodo más extendido de tiempo en donde fue escalando esta situación. Hoy, hace solo un par de días,
inicia este tema con el grupo armado de Hamas, posteriormente ya Israel en solo días responde. Entonces también, ¿qué significa que ya haya una declaración de guerra, que esté este conflicto desarrollándose, que ha afectado a miles de personas lamentablemente, pero también la situación de cómo esto en tan poco tiempo ya va a comenzar a repercutir? ¿Cuál, por ejemplo, puede ser el periodo en el que, considerando que esto inició hace solo días, podamos ya comenzar a ver los efectos económicos de lo que está ocurriendo en Palestina e Israel? Pero lo que ocurre es que acá yo tengo la impresión, como decía al principio, que nos enfrentamos a un conflicto de características bien distintas a lo que puede ser, por ejemplo, una declaración de guerra entre dos países con ejércitos absolutamente regulares. Acá notemos primero las características del ataque, ya que se desarrolla, ¿ya? Segundo, la cantidad de víctimas que provoca y la cantidad de heridos que se provocan en un lapso de tiempo muy corto, como digo, y las víctimas, ya el tipo de víctimas, que no estamos hablando de víctimas militares, ya vimos niños, nos enteramos de niños, de mujeres, familias enteras de civiles. Por lo tanto, las características del conflicto son distintas. Si yo tuviera que asimilarlo a algún periodo que se le parezca, tal vez las semanas posteriores a las Torres Gemelas pueda ser algo similar, donde tuvimos restricciones importantes a la movilidad. Bueno, ya nos enteramos hoy día en la mañana que hay mucha línea aérea que ya va a cesar temporalmente sus operaciones hacia Israel. Por lo tanto, ahí vamos a tener como se dice, una noticia en desarrollo. Ya vamos a tener que ir viendo cómo el mundo, cómo los distintos gobiernos y cómo también el sistema se va adaptando a esto, porque como digo, es algo para mí, es algo absolutamente nuevo, ya en términos de las características que esto tiene. Ya guerras, como digo, hemos enfrentado muchas veces, pero las características que esto tiene podría ser que durara un tiempo muy, muy largo. Y desde la perspectiva también de la interacción entre países, obviamente con intereses económicos de por medio, ¿qué significa, por ejemplo, porque en Ucrania, el conflicto de Rusia en Ucrania, la OTAN o Estados Unidos tampoco puede actuar directamente, pero en este caso ya hay un buque, ya está al menos con el respaldo público? Entonces, ¿qué es lo que significa que, por ejemplo, Estados Unidos, un país que ha estado ahí obviamente con China, con Rusia, en temas económicos, siempre tratando de imponerse, lo mismo con los otros países? ¿Qué es lo que también sucede al ya apoyar, allá estar en esta situación en relación a lo que vienen siendo también las negociaciones entre países? ¿Qué países le da el apoyo a Estados Unidos, por ende no vamos a subir los temas acá? ¿O qué significa esto también para la repercusión a nivel internacional? Lo que pasa es que acá yo tengo la impresión que hay que separar bien las aguas. Yo, sin ser un experto en política internacional, tengo la impresión de que hay que separar el hecho que ocurre el fin de semana con las demandas del pueblo palestino, ¿ya? Por lo tanto, acá son situaciones que no operan en una lógica, como digo, de naciones, ¿ya? Este es otro evento, ¿ya? Donde yo tengo la impresión que los países en general se debieran alinear en torno a al rechazo absoluto a las vías del terrorismo, ¿ya? Para conseguir ciertos objetivos, ¿no? Yo tengo la impresión que esto no tiene que ver con las demandas del pueblo palestino, sino que tiene que ver más bien con acciones derechamente terroristas y que se salen de todo orden de acción. Como digo, de lo que tenga recuerdo, lo que más se me asemeja es
las Torres Gemelas, como digo, que también se salió de todo orden, digamos, no teníamos, y que es parte, yo creo, de la acción del terrorista, ¿no? Generar no solo el hecho mismo, sino también infundir un temor generalizado. Y para volver ya acá al territorio nacional, ¿qué significaría esta alza, aparte de los combustibles, algún tipo, por ejemplo, bueno, las divisas, también los tipos de cambio, pero en otras perspectivas ya a nivel más local, que también obviamente se interactúa en el mercado bursátil, lo que viene siendo obviamente, por ejemplo, incluso el tema de las especulaciones? ¿Qué también ocurre acá, acá, al menos en el país, en eso? Claro, lo que pasa es que el primer efecto es que a través de los combustibles y a través del tipo de cambio se te produce un contagio, por decirlo de una forma, de todo el sistema económico. Más aún, en el caso nuestro, yo siempre digo que somos una economía muy pequeña, muy abierta a los vaivenes internacionales, por lo tanto, en este caso no es razonable no esperar impactos fuertes, ¿ya? Pero a través de esas variables, como digo, se contagia todo el sistema, ¿ya? Especialmente, yo le pondría especialmente el ojo al tema de los alimentos, como digo, por la cadena de transporte que hay ahí y por esta mezcla que se nos produce de que en el hemisferio norte van a empezar a entrar paulatinamente a meses de invierno, donde los precios de los combustibles tienden a subir, las demandas energéticas suben. Ahí se nos produce un cóctel bien complicado, ¿ya? ¿Qué debería hacer el Estado también en este caso, sobre todo en el tema de esta alza sostenida de los combustibles que ya viene desde hace un tiempo? ¿Qué debería hacer el Estado? ¿Tener quizás una arca pública, un subsidio al combustible? A ver, lo primero es que en Chile hemos tenido ya durante muchos años distintos instrumentos que permiten la estabilización del precio de los combustibles, ¿ya? Donde los vaivenes no son tan fuertes, ¿ya? No obstante, en la medida en que estas alzas se mantienen en el tiempo, estos instrumentos igual van traspasando a precios, pero de una manera más suave, ¿ya? Los incrementos. Así también, cuando vienen reducciones de precio, las reducciones son también bastante más lentas, y el Estado va llenando un poco ahí la caja para poder ir sosteniendo estos instrumentos. Es lo que nos queda, ¿verdad?, como opción, como digo, frente a un escenario donde la verdad es que nosotros no podemos hacer mucho en el plano interno. Demandantes netos de combustible, la alternativa es no utilizarlo, eso no es viable en el corto plazo. Decimos, los combustibles tienen una demanda inelástica, decimos, ¿verdad? Son poco sensibles a los cambios de precio por la necesidad que uno tiene del combustible, no porque uno quiera gastarlo. Entonces, es poco el margen que hay en el corto plazo. Recordemos que tampoco la movilidad eléctrica está en nuestro país como si está en otros países. Todavía muy generalizada. Claro. Sí. Así que harto que avanzar, sobre todo en materia. Sí. Bueno, quizás... en estas circunstancias, siempre, en las circunstancias de crisis en donde se suelen pagar los costos de cosas que debimos haber hecho mucho antes y que no las hemos implementado debidamente. Claro, el transporte eléctrico va desde camiones gigantes hasta el scooter eléctrico, sí, que está en la casa. Entonces ahí hay harto en electromovilidad, sobre todo, por ejemplo, ahora con los buses eléctricos acá en la región del Biobío. Harto que avanzar en esa materia, también podría incluso aportar en el tema de los combustibles fósiles. Muchas gracias por estar con nosotros. Ariel Llévenes, economista de Cor Biobío. Muchas gracias por la invitación y bueno, solamente esperar, así como en el plano económico, sobre todo en el plano humano, que estos conflictos se puedan resolver lo antes posible, y ojalá como humanidad, porque también uno se desesperanza harto cuando ve estas cosas, que parece que no logramos aprender mucho de los conflictos pasados. Así es, causa destrucción de toda índole, así que obviamente también ahí
para que ya se solucionen los problemas tanto en Ucrania como también en lo que está ocurriendo en Israel, Palestina, la Franja de Gaza. Bueno, este análisis también obviamente repercusiones sociales, repercusiones políticas y también económicas de lo que está ocurriendo en el mundo entero, así que también un poquito para ahondar en esto desde la perspectiva económica. Nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos con más de nuestra edición AM.